conferencia magistral que nos impartirá la doctora Claudia Yáñez Soto, que aquí presente. Bueno, es profesora asociada a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Obtuvo beca CONICYT para realizar estudios de posgrado, alcanzando el grado de doctor en química en el año 2000 en la Universidad de Santiago. En el año 2000 hizo un postdoctorado en la Universidad de Chile. En el 2004 ingresó a la facultad como profesor asistente y desde el 2011 es profesor asociado en la misma facultad, realizando docencia en las áreas de electroquímica y fisicoquímica. Su línea de investigación se enfoca en la modificación de superficies con macrociclos y nanomateriales, combinando técnicas electroquímicas con otras de caracterización superficial como XPS y Raman. Ha obtenido 4 proyectos Fondesit regular como investigador responsable, 3 proyectos enlace de la Universidad de Chile. Ha participado en 4 proyectos Fondesit como coinvestigador y un proyecto Redes Universidad de Chile. Ha realizado estadías de investigación en España, Argentina y Brasil y a la fecha mantiene colaboración internacional con esos grupos. Ha sido secretaria nacional de CIBAE, entre 2011 y 2015 y miembro de comité organizador del Congreso CIBAE 2014. Presidenta de la División de Electroquímica de la Sociedad Chilena de Química del 2020 hasta la fecha. Es también directora del Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile desde 2023 a la fecha. Así que vamos a escuchar su plática que se llama Modificación de superficies con macrociclos, desafíos en el diseño de sensores electroquímicos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias al comité organizador por la invitación. En realidad estoy súper contenta. Han sido el comité y todos en general muy acogedores. Me siento muy bien por acá. No es habitual que yo esté en México. Nosotros el viaje es un poquito largo. Había estado antes. Estoy muy feliz de estar acá. Así que muchas gracias por la invitación y espero que esto les guste. Eh, Nosotros empezamos a trabajar hace un tiempo ya. Hemos estado trabajando con unos macrociclos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles macrociclos? ¿Me das la diapo siguiente? No, esto no pasa. Sí, no, no pasa. No pasa. Funciona el láser. Ahí sí. Ahí ya voy, ya voy. Ahí. Gracias. Bueno, estamos trabajando, yo empecé a trabajar con ciclodextrinas. Estos son estos macrociclos. La característica principal que tienen es que forman esta especie de cavidad interior con un exterior hidrofílico. El interior es hidrofóbico. Entonces lo que tenemos acá son unidades de glucosa unidas con enlaces alfa 1,4, glicosídicos, y forman esta especie de cono truncado. Entonces, la ventaja que tiene esto es que en el interior queda un espacio, es una cavidad, donde puede alojar esta ciclodextrina un compuesto orgánico que sea del tamaño adecuado o de las propiedades adecuadas. Bien, entonces, como les decía, esta cicloextrina es capaz de alojar en el interior algún compuesto adecuado, ya sea por tamaño, incluso no necesariamente debe entrar completamente. Los complejos tampoco son una ciclodextrina y un compuesto orgánico, a veces son 2 ciclodextrinas y un compuesto orgánico. Pero lo que tiene esto es que forma este que se llama complejo de inclusión sin la formación de enlaces covalentes. Esto entonces es un equilibrio hacia la formación de este complejo de inclusión. Hay fuerzas de Van der Waals involucradas,
entalpía, entropía, fuerzas entálpicas, entrópicas, que gobiernan un poco esta formación de complejo de inclusión. En el área farmacéutica, la verdad es que ya hay sistemas que son comerciales, donde el fármaco se prepara con esta ciclodextrina y en la formulación permite que sea un fármaco de liberación controlada. Entonces va liberándolo lentamente y por esa razón es posible que las dosis se puedan, en lugar de estar cada 4 horas, 6 horas, 8 horas, cada 12 horas o más, dependiendo de lo que sea. Aquí yo puse algunos ejemplos. Entonces, si uno lo piensa, dice, bueno, puedo aplicar eso en muchas cosas. Y sí, de hecho se hace. En alimentos también se aplican las cicloextrinas. Y lo que a nosotros nos interesa, entonces, dijo, bueno, si se aplica de esta manera en fármacos, bueno, podríamos aplicarlo en otro rubro. Y a nosotros nos interesó en ese minuto los pesticidas. Porque es cierto que se aplican mucho en nuestro país. Nosotros somos productores de fruta, verdura, exportadores, y lo cierto es que se aplica bastante pesticida, no solo en Chile, en muchas partes. Y el control de ello es difícil, sobre todo porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos grandes productores, medianos y pequeños productores. Entonces, es un poco complicado. Las ciclodextrinas, las naturales, se obtienen a partir del almidón. Y la más conocida y por su precio es más económica es la beta-cicloextrina, que tiene 7 unidades de glucosa. Las otras, alfa y gamma, también son conocidas y también hay muchos trabajos con ellas, pero tienen menos unidades de glucosa, alfa, y la otra tiene más. Y esto hace que cambie el tamaño de la cavidad. Si nos fijamos en la estructura, aquí como cono truncado, aquí yo he puesto que tenemos 14 OHs, que son los que corresponden en esas posiciones, ¿ya? Y hay 7 OHs en la parte más estrecha, que corresponde a los OHs de los carbonos en posición 6 de la glucosa. Y la ventaja que esto presenta es que esos OHs se pueden modificar. Se pueden modificar. Y entonces podemos tener derivados de ciclodextrinas que van a presentar otras propiedades. Y justo me dio la tos. El aire acondicionado. ¿Ya? Entonces, lo que permite, y esto abre todo un campo con estos complejos, estos macrociclos, porque permite que podamos modificarlos. De hecho, nosotros estuvimos trabajando con la beta-cicloextrina y unos derivados. En este caso, una sulfobutil, beta-ciclodextrina, que tiene estos grupos derivados. Y lo que nosotros vimos es que, por ejemplo, si estábamos trabajando con un pesticida, en este caso este herbicida que tiene una acción por contacto, bueno, nosotros podemos determinar qué tan desplazado está hacia la formación del complejo, es decir, la constante de asociación. Y las constantes son distintas si nosotros estamos trabajando con los derivados. Por ejemplo, la constante es mayor, el equilibrio está desplazado hacia la formación de este complejo y por lo tanto esa ciclodextrina es capaz de capturarlo mejor. Aquí estuvimos trabajando entonces Mauricio y Mauricio terminó preparando polvo ya, una formulación sólida con respecto a estos pesticidas, a este pesticida con estas ciclodextrinas. Luego con Juan Pablo, ya el año siguiente prácticamente, siguió trabajando con esta misma formulación y lo que él hizo fue evaluar qué tanto puede liberarlo y qué tanto aumenta la estabilidad de los pesticidas. Recordemos que el pesticida se aplica, se esparce, ya sea en solución, a veces, no sé si se han fijado que de repente están los aviones y echan pulverizado los pesticidas. Bueno, sufren deterioro, por ejemplo, con el sol, con la temperatura, y ese deterioro es más lento
es más lento si está formando un complejo de inclusión. Pero no queda atrapado el pesticida porque sí puede liberarlo. Aquí, por ejemplo, está la liberación del pesticida. Esta, por aquí, es la disolución de ventasona del pesticida en agua y cuando está formando complejos de inclusión, incluso en algunos casos, es capaz de liberarlo y de solubilizarlo más fácil que si estuviera solo. A pesar de que es muy interesante trabajar con ellos en el área de pesticidas, la industria no es tan ávida a empezar a trabajar con formulaciones porque eso implica un costo. Aumentan los costos y por lo tanto no es tan simple proponer hacer cambios de este tipo y formulaciones que puedan ser, aunque sean mejores, bueno, pero podría ser que esto aumente demasiado el costo. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con algunas personas que son de fiscalización de pesticidas. Lo que sucede, sobre todo en nuestro país, que hay estos pequeños productores, están en zonas rurales y en zonas rurales nosotros también tenemos colegios, colegios asociados a las comunidades. Y lo que ha pasado es que ha habido más de un evento donde los estudiantes terminan intoxicados por aplicaciones de pesticidas. Pero es difícil pesquisar qué ha sido por pesticida. Los chicos llegan después de que ya ha pasado un rato donde la fiscalización es muy difícil porque cuando van resulta que ya no hay una concentración alta como para determinar si había un pesticida o no y si es esa es la razón por la cual ellos se están sintiendo tan mal. Están enfermos, los llevan a la urgencia y están con vómitos, se sienten mal, dolor de cabeza, pero es difícil asociarlo, porque cuando se puede ir a terreno, ya es tarde. Entonces hemos tenido algunos eventos donde en estas comunidades rurales que están muy cerca de plantaciones han tenido algún daño los estudiantes. Entonces nos llamó un poco la atención esto que estaba pasando y tuvimos una reunión con precisamente la gente del Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos son los encargados de fiscalizar el ingreso de pesticidas a Chile, en este caso, a nuestro país, y de fiscalizar en terreno, aplicaciones, concentraciones, tomar las muestras, llevarlas al laboratorio, etcétera. Este mismo servicio es el que ustedes, si es que han viajado a Chile, se encuentran en el aeropuerto. Y es precisamente lo que muchas veces ellos controlan cualquier ingreso que no esté permitido para evitar contaminación y, digamos, algo que no sea propio de nuestro país. Entonces, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene poca capacidad para fiscalizar. Nosotros tenemos muchas plantaciones y tienen un rol de fiscalización que es muy difícil de repente de manejar. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Porque la idea de tener la reunión con ellos era precisamente para eso. ¿Qué necesitan? Mira, necesitaríamos un sistema que nos permita detectar al menos familias de pesticidas, organofosforados, organoclorados. Saber, y no en concentraciones muy bajas, porque cuando los estudiantes quedan intoxicados no es por concentraciones de ppb, de partes por billón, sino que por concentraciones más altas. Entonces, como habíamos estado trabajando con estas ciclodextrinas y se pueden modificar, bueno, entonces empezamos a pensar si podíamos utilizarlas de una manera en que, ya que atrapa el pesticida, poder detectarlo. Y eso es lo que hemos estado haciendo y eso es lo que yo les quiero mostrar. Estas ciclodextrinas, como les decía, tienen esta forma de cono truncado y aquí tiene 7 OHs que se pueden modificar. La ventaja de modificar los OH en estas posiciones es que me permite tener la cavidad expuesta hacia la solución. Eso es lo que queremos tratar de controlar, que la cavidad quede expuesta de tal manera que no vaya a quedar invertida sobre la superficie. Lo que hemos hecho entonces es trabajar con estas ciclodextrinas, modificando en esta posición y les voy a mostrar resultados donde estas ciclohexinas tienen grupos amino en esa posición, en la posición 6.
¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos es tener aquí entonces, en esta posición, un elemento de reconocimiento. Que la cicloextrina sea un elemento de reconocimiento que nos permita acumular un cierto analito o una cierta familia de analitos que tengan alguna característica que nosotros los podamos evaluar y analizar y que sea algo simple, algo rápido. Pero para eso también necesitamos que la preparación de las superficies, que esta superficie se estable en el tiempo y que la preparación no sea muy compleja, porque si no, no va a ser comercial nunca. Nosotros queremos que en algún minuto podamos saltar estos pasos y llegar a hacer cosas comerciales. El sensor de glucosa, hay sensores comerciales, etcétera, incluso lo del COVID. También muy rápidamente salieron cosas comerciales. Entonces, queremos tratar de avanzar y dar un salto hacia eso. Pero eso significa que no puede ser una fabricación cara, que no puede ser algo muy, muy delicado. Queremos que sea algo más robusto. Por eso no estamos trabajando con enzimas o con otro sistema. La idea es que sea más robusto, que sea más estable y que permanezca un poquito más en el tiempo. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar las cicloextrinas como elemento de reconocimiento. Ahí, en esa posición. ¿Cuál es el desafío entonces? Bueno, ¿cómo preparo? ¿Sobre qué superficie preparo? ¿Qué pongo para poder dejar la ciclohexina fija en la superficie? ¿Y qué pasa si yo modifico además el borde ancho? Como lo que estábamos viendo que pasa con la sulfobutil y el otro pesticida. Si yo modifico la ciclohextrina, aumenta la formación del complejo. Entonces, lo que queremos es ver si puedo controlar, si puedo diseñar de tal manera la superficie que nos permita hacer esta captura y la detección. Entonces, este es el desafío. ¿Para qué? Para que sea capaz de manera preferente de incorporar un compuesto por sobre otros. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Uno puede sintetizar las cicloextrinas. Hay varios, en bibliografía ustedes pueden encontrar muchas rutas de síntesis. Entonces, se pueden sintetizar cicloextrinas, se usa mucho los tioles porque se absorben sobre oro. La reacción es simple, quedan quimisorbidos sobre la superficie y por lo tanto nosotros podemos tener la cicloextrina así incorporada. ¿Cuál es el problema de sintetizar? Que tenemos que después purificar, aislar, caracterizar, técnicas de caracterización, etcétera. Entonces, necesitamos sintetizar una cantidad importante primero para poder tener una pequeña cantidad que es la que necesitamos poner sobre el electrodo. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros tenemos esta ciclodextrina, por ejemplo, así inmovilizada, bueno, lo que nosotros podemos ver es, utilizando un par redox ferricianuro, ver si esta se ha quedado inmovilizada. El otro día estaba Joaquín mostrando la técnica de barrido electroquímico y entonces mostró otro tipo de figuras y nosotros hemos usado esta misma técnica para caracterizar la modificación. Ver qué es lo que sucede si nosotros ponemos las ciclodextrinas inmovilizadas sobre oro y cómo podría quedar esta superficie. Acá, por ejemplo, son con distintos tiempos de absorción. Un compuesto que nosotros hemos sintetizado en el laboratorio está pentacoordinado, pentamodificado, y por lo tanto, lo que nosotros hicimos con distintos tiempos de absorción, vimos que el par redox va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el ferricianuro no ingresa en la cavidad. Por lo tanto, lo que en el fondo va percibiendo es que está bloqueada la superficie y por lo tanto ya no puedo registrar el proceso redox de este mediador. Entonces, mientras más inmovilizo sobre la superficie, la corriente empieza a disminuir hasta que el par redox queda prácticamente nulo. Cuando la superficie está completamente libre, las corrientes son altas porque está registrando el par redox y por lo tanto tengo alta corriente y la superficie se ve homogénea. Para el microscopio de barrido electroquímico que va haciendo un mapeo en zonas de la superficie, lo que él ve con un proceso de retroalimentación, es decir, el feedback del proceso redox, va viendo que todos los sitios están disponibles
y por lo tanto genera una superficie de respuesta que es homogénea. Cuando está completamente modificado, no existe este feedback, esta retroalimentación, y por lo tanto el par redox no funciona, no lo veo, no se registra. Pero está tan modificado que la superficie se ve igualmente homogénea, pero con una corriente muy menor. Esto es lo que sucede entre no estar modificado y estar completamente modificado. Cuando tenemos modificaciones intermedias, esta técnica nos permite ver precisamente que si yo tengo una acumulación en una zona o tengo una distribución un poquito más homogénea. Esto es lo que sucede cuando tenemos un tiempo intermedio, por ejemplo, ahí la magenta, donde hay reacción y entonces uno dice, bueno, pero esta reacción, ¿cómo estarán los sitios? Bueno, hay sitios donde hay muy poca conducción y otros sitios donde hay más conducción. Entonces, el microscopio de barrido electroquímico permite hacer eso, este mapeo de la superficie en cuanto a la actividad electroquímica. Y bueno, las otras modificaciones ya nos permiten ir viendo cómo la superficie se va cubriendo cada vez más y va quedando más homogénea, hasta alcanzar esta que es lo máximo que alcanzamos de recubrimiento. Pero no queremos sintetizar, porque como les decía, vamos a sintetizar y lo que vamos a necesitar es generar, aislar, purificar, más de una etapa, etcétera. Por lo tanto, nuestro camino no iba por ahí. Si ustedes revisan, se van a encontrar con montones, montones de maneras de poder enlazar la ciclohextrina. Y hay una que es de Campiña, Martins y Silva, que es del 2009, donde ellos lo que hacen es preparar una plataforma. Entonces, ponen, por ejemplo, el tiol, luego en acetonitrilo ponen una succinimida, succinimidil, y con esto, como grupo saliente después en DMF, logran incorporar la ciclohextrina a la superficie. O sea, una construcción, una síntesis que construimos desde la plataforma. No necesitamos aislar nada, porque queda preparado sobre la superficie. Entonces es lo más práctico. Pero este tipo de reacciones utiliza solventes orgánicos. Y nosotros no queremos tanto solvente orgánico. Queremos que sea también verde. Ya entonces queremos cambiarnos, que sea en solución acuosa, algo mucho más práctico. Y para eso, entonces, nosotros vamos a utilizar estas ciclohextrinas que tienen solamente grupos amino, nada más. Lo que vamos a hacer es empezar entonces a construir una plataforma sobre la superficie y luego generar el enlace con esta plataforma directamente a la superficie. Con eso nos aislamos todas las caracterizaciones, las purificaciones de algún derivado. Les voy a mostrar resultados con dos. Esto lo estuvimos trabajando con Mari Carmen, también hace ya algunos años. Y entonces les voy a mostrar dos tipos de modificación para poder construir esta plataforma. Uno es con el ácido 4-mercapto benzoico, donde dejamos disponible un grupo carboxílico. ¿Por qué? Porque resulta que proteínas, por ejemplo, péptidos, se pueden enlazar con estos grupos carboxílicos mediante el uso de unos derivados, de unos compuestos, que son una carbodimida y una succinimida. En el caso de proteínas, de péptidos, esta reacción está muy probada. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos dos reactivos para poder enlazar la ciclohextrina. Bueno, esa era nuestra hipótesis, eso es lo que nosotros queremos probar. Que con estos reactivos y construyendo de esta manera, esta ciclohextrina se puede quedar en la superficie. Como les decía, esta reacción con carbodimida y una succinimida es conocida. Ustedes buscan Fischer para incorporar proteínas y se utiliza esta reacción. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar lo mismo, pero con nuestras ciclohextrinas que tienen un grupo amino. Por lo tanto, se va a formar un enlace amida ahí en esa posición. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es si somos capaces de inmovilizarla y cómo somos capaces de verificar que efectivamente se está formando el enlace. Y la otra modificación con la cual nosotros hemos estado trabajando, eso es pensando ya después que queremos otros sustratos, es con sales de diazonio. Y entonces podemos trabajar, que también es conocida la reacción para
preparar sales de diazonio y una vez que tenemos sobre la superficie una plataforma, tratando de controlar que no sea una capa muy gruesa, sino que una capa pequeña, hacer lo mismo e inmovilizar nuestras ciclodextrinas. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Bien, las preparamos. Dijimos, ok, nosotros hacemos esto y ahora debería responder. Cuando usamos el mediador redox, de repente nos empezamos a dar cuenta que a pesar de que estamos usando la ciclodextrina con los grupos aminados, el mediador redox, la técnica electroquímica, utilizándolo, no necesariamente nos da una respuesta de bloqueo total sobre la superficie. Entonces uno dice, ok, ¿qué pasa? ¿No se está inmovilizando? ¿Se está inmovilizando muy poco? ¿Es mejor que sea con un solo grupo terminal o que sean muchos grupos terminales? Probamos ambas modificaciones, ambas estrategias, y lo que vemos es que sí, hay una disminución. Es decir, algo tenemos absorbido, pero no sabemos si en realidad se está absorbiendo formando el enlace, que es lo que a nosotros nos importa. Y si esto es precisamente, esta disminución es precisamente porque está bloqueándose porque el ferricenuro no puede entrar o por otro tipo de bloqueo. Para saber entonces si estamos inmovilizando o no y cuántas moléculas podríamos estar inmovilizando, lo que hemos utilizado es la técnica de resonancia de plasmón superficial, SPR. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos inicialmente preparada una plataforma. En el chip de oro preparamos la plataforma y sobre esta plataforma, en flujo, vamos a hacer pasar los reactivos. Y luego, dado que lo que vamos a medir es un cambio en el índice de refracción, cuando estas moléculas queden absorbidas, va a cambiar el índice de refracción y ese cambio en el índice de refracción es lo que nos permite llegar a determinar la cantidad de moléculas que pueden estar absorbidas. En esencia, esto. Tenemos esta línea base que es nuestra superficie y luego vamos incorporando los reactivos. Cuando incorporamos estos reactivos, la línea base se mantiene porque no hemos puesto un macrociclo sobre la superficie. El cambio en el índice de refracción es despreciable. Y entonces, cuando se empieza a hacer pasar en flujo la ciclodextrina, lo que nosotros vemos es un cambio en el índice de refracción. Y luego hay que lavar. Tenemos que sacar la que esté fisisorbida y dejar solamente la que quedó químicamente inmovilizada. Luego lavamos y este cambio en el índice de refracción es lo que nos permite determinar el grado de modificación. Bien, entonces nosotros, esa no se nota muy bien, pero es con un grupo amino, 2 y 7 grupos amino. 1, 7 y 2. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a comparar y lograr determinar cuánto es el cambio y por lo tanto cuánto es el recubrimiento. Pero queríamos aprovechar, ya que estábamos trabajando con esto mismo, de determinar si además es posible cambiar en la parte ancha y así tener superficies preparadas para poder precisamente ver si son más selectivas hacia grupos de pesticidas. Entonces, mientras Mari Carmen estaba trabajando, Ana María, que empezó su doctorado, empezó a trabajar con un sistema similar, pero incorporó además otra ciclodextrina donde ahora esos grupos OH han sido reemplazados por metilo, tenemos grupos metoxi en la parte ancha de la ciclodextrina. Y entonces queremos evaluar qué diferencia hay y si puede ser preferente, es decir, si podemos empezar a diseñar de tal manera que podamos capturar los pesticidas que nos interesan. Bien, entonces, ¿estamos formando los enlaces? Esa es la primera pregunta. Para esto nos apoyamos con la técnica de fotoelectrones generados por rayos X, XPS, para poder determinar si en realidad estábamos formando enlaces, si en realidad estamos inmovilizando y si este enlace está presente. Nosotros necesitamos determinar si está ese enlace amida. Ya, estos resultados muestran que nosotros tenemos la señal S2P, la del azufre da 2P, una señal
que tiene aquí una energía de ligadura en 162 y la otra en 164. Y por lo tanto, cuando encontramos esta señal, sabemos que tenemos en la superficie un enlace con el azufre. Y hemos encontrado con algo de ruido, porque es muy poquito. Por cada cicloextrina, que son unos macrociclos grandes, hay 1, 2 o 7 átomos de nitrógeno. Y entonces tenemos señales con algo de ruido, pero sí se ve a esta energía de energía de ligadura la señal que es más característica de una amida y no de una amina, que aparece a unos pocos electronvoltios de diferencia. Pero eso significa que esta puede ser la disposición, es decir, que estamos dejando las tazas con esta orientación hacia la solución. Usamos ángulo de contacto. Si la superficie de oro está libre, el ángulo de contacto es de 88,7. ¿Ya? Cuando ponemos sobre la superficie esta estructura, aquí entonces vamos a tener expuestos grupos OH. ¿Qué deberíamos esperar? Que bueno, si hay OH sea más hidrofílica y por lo tanto el ángulo de contacto cambie. Efectivamente, el ángulo de contacto cuando tenemos esta ciclohextrina cambia, es ahora mucho menor, 36,4. Por lo tanto, sí podemos pensar que tenemos las ciclohextrinas expuestas hacia la solución, es decir, esa construcción, este cartoon, porque esto es un dibujo, esto es lo que nosotros esperamos que pase, probablemente está siendo así. Si eso es así, cuando está con los grupos metoxi, tendríamos que tener un cambio, otra vez en el ángulo de contacto. Entonces, deberíamos esperar que otra vez la superficie se retraiga y se vuelva un poquito más hidrofóbica. Y efectivamente es lo que nosotros hemos logrado hacer. Por lo tanto, sí podemos pensar que este cartoon, si no está completamente así, porque es una idea, pero sí tenemos los grupos expuestos hacia la solución, es decir, somos capaces de preparar una plataforma donde podemos dejar las cavidades expuestas y además podemos pensar que podemos tener grupos funcionales adecuados para que ingrese un pesticida o un grupo de pesticidas en particular. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, electroquímicamente un pesticida, en este caso estábamos probando Ventazona, en estas dos superficies vemos que, bueno, sí, hay algo de preferencia de este compuesto con esta ciclohextrina porque la corriente es un poco mayor. ¿Cuál es la limitante un poquito en esto? Miremos los potenciales son relativamente altos, casi casi un volt versus el plata cloro de plata. Y lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a perder esta modificación. Vamos a perder la plataforma. De hecho, los resultados, cada vez tenemos que preparar una plataforma nueva para poder hacer los estudios, porque empezamos a perder parte de la plataforma. Entonces, si perdemos parte de la plataforma, podemos hacer algo, quizás aumentar el recubrimiento, quizás utilizar un recubrimiento más parejo con más grupos aminos, no con uno solo, sino que los 7. Y solo trabajar con 7 y con esa modificación. Cuando comparamos lo que pasa utilizando el mediador redox, el ferricianuro, y comparamos teniendo un grupo o 7 grupos, pues resulta que la superficie en términos de la respuesta electroquímica es casi homogénea. Cambia muy poquito. No es el cambio que nosotros esperamos. Cuando estábamos trabajando con esto, además bloqueamos todos los posibles grupos que no hayan quedado modificados, que no hayan formado enlaces. Con lo cual, esto uno dice, bueno, debería estar completamente bloqueado. Lo que hicimos fue evaluar otra vez por SPR, plasmón superficial, los comportamientos de ambas ciclodextrinas. Y se puede calcular el porcentaje de recubrimiento en términos de los cambios de índice de refracción. Cuando utilizamos una que tiene 7 grupos amino, la verdad es que el recubrimiento es altísimo, 91%, y deberíamos esperar que la superficie esté mucho más bloqueada. Cuando utilizamos con un solo grupo amino, el porcentaje de recubrimiento es bajo.
Bueno, sí, pero si el porcentaje de recubrimiento es bajo, ¿por qué no vemos tantas diferencias? Y lamentablemente aquí con los mediadores redox también se produce algo porque el mediador redox no necesariamente nos está dando la respuesta que nosotros queremos. Este mediador redox está reaccionando de la misma manera, no percibe los pequeños cambios. Ok, dijimos, bueno, pero no importa. Veamos qué es lo que pasa si hacemos reaccionar estas superficies y formamos los complejos de inclusión. A ver si somos capaces de hacer algunas diferencias, de ver esas diferencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora nuestra plataforma con las ciclodextrinas es la línea base. Preparamos toda la plataforma y ahora esta es la línea base. Cuando uno trabaja con este equipo SPR, lo que queremos hacer de entonces es ingresar en flujo para que se forme el complejo de inclusión, es decir, para que exista la asociación, y luego necesitamos sacar y disolver todo lo que no quedó bien incluido en la cavidad. El cambio lo vamos a ver entre este punto y este punto. Y lo que nos interesa saber también es si vamos pasando más buffer o algún otro solvente que nos permita regenerar la superficie y utilizarla en algún otro experimento y entonces tenerla como en un sistema FIA. Para esto ahora probamos con otro pesticida, propanil, a ver si logramos tener el efecto que nosotros queremos en nuestra superficie. Si bien esto se ve bonito y este es el cartoon, esto es lo que nosotros esperamos que ocurra la asociación, así tan linda, y cuando tenemos este máximo es cuando nosotros ya podemos hacer los cálculos. Estas son nuestras respuestas. Aquí está nuestro perfil para distintas concentraciones de propanil. En el caso de la cicloextrina con un solo grupo amino es bastante rápido y prácticamente se estabiliza de inmediato. Entonces, con esto, lo que nosotros podemos calcular es la asociación del pesticida con nuestra superficie, con nuestras ciclodextrinas. Cuando hacemos eso, podemos ver que la actividad del ligando, en el caso de la ciclodextrina que tiene 7 grupos amino, es bastante alto, es 89%. Ya habíamos visto que el recubrimiento es alto, como 90%. Pero pasa algo distinto cuando tienes un solo grupo amino. La actividad del ligando es superior al 100%. Y eso no puede ser. Las constantes de asociación entre los dos son similares, porque es la misma cavidad, es el mismo tamaño, no tiene grupos funcionales distintos. La constante de asociación es la misma. Entonces, cuando no tenemos un alto recubrimiento, la voltammetría, la voltamperometría cíclica, no nos da un indicio de lo que está pasando. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que se están sumando interacciones no específicas que nos permiten tener una respuesta electroquímica y por eso la actividad del ligando aumenta tanto. Hay otro tipo de interacciones, pero no es lo que necesitamos. Nosotros queremos que entren las cavidades para poder de esa manera poder controlar lo que está ocurriendo. Incluso, esto es voltamperometría de pulso diferencial. Aquí está la respuesta con la cicloextrina 1. Si nosotros tenemos propanil, utilizamos ese electrodo, resulta que obtenemos una respuesta mucho mayor. La constante de asociación es la misma, para las dos es la misma cicloextrina, lo único que está cambiando es el número de grupos amino, es decir, cómo la estoy poniendo en esta plataforma. Entonces, si la respuesta es mayor y no es porque se está asociando, toda la actividad o mucha de la actividad que estamos viendo es por interacciones no específicas. Entonces, tampoco nos sirve poner una cicloextrina que genere posibilidades de interacciones no específicas. Queríamos probar, entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el sustrato? Quizás estamos teniendo algún problema y nosotros queremos cambiar el sustrato y no seguir trabajando con el mercaptobenzoico. Para eso utilizamos la otra estrategia, pero ahora, ya que queremos, nosotros decimos, bueno, probemos, queremos que esto sea comercial, que esto no sea limitante, probemos electrodos de estos sistemas integrados. Bien,
tenemos todavía dudas con lo que está pasando, pero vamos a cambiar la plataforma. Vamos a probar la otra plataforma a ver si esto nos permite tener un recubrimiento mejor y disminuir estas interacciones no específicas. Entonces, con sales de diazonio, finalmente lo que hacemos es inmovilizar estas ciclodextrinas sobre la superficie. Y vamos a utilizar la que tiene 7 aminos para poder tener un más alto recubrimiento. Ya sabemos que obtenemos un alto recubrimiento y la cantidad de interacciones específicas es menor. Bien, tenemos el voltamperograma del par ferri-ferro sobre la superficie del electrodo de oro. Cuando ponemos las sales de diazón está completamente bloqueado. Se recupera cuando ponemos los reactivos de EDCNHS porque vuelve a cambiar la carga y por lo tanto la reacción vuelve a ocurrir sobre la superficie y cambia un poquito y disminuye un poco, pero no es la disminución que nosotros esperábamos como al principio. Entonces, ok, a lo mejor no tenemos esa, pero esta cicloextrina con 7 grupos amino no presenta tantas interacciones inespecíficas. Entonces, Martín, que era el estudiante que estaba trabajando, dijo, bueno, la verdad es que veamos si se están formando los enlaces, igual que en el caso anterior. Efectivamente, nosotros tenemos algo de grupos amina. Esta señal, esta energía de ligadura corresponde a las aminas, pero mucho es de la formación de un enlace amida. O sea, si se están formando enlaces, efectivamente la tenemos sobre la superficie. Entonces Martín dijo, terminamos de hacer los análisis, corresponde los carbonos con lo que nosotros esperamos. Tenemos muchos grupos carbono, carbono OH sobre la superficie. El oro no se ve afectado, es decir, esta plataforma está sobre la superficie. El oro, la señal de oro permanece prácticamente intacta porque es mucho oro. Es una base, es nuestro sustrato. Entonces Martín dijo, bueno, profe, pero verifiquemos igual con ángulo de contacto como la vez anterior y efectivamente cambia el ángulo de contacto, verificando entonces o dándonos a entender que estas ciclohextrinas están sobre la superficie. Bien, entonces, cuando hacemos esta modificación, se generan, a pesar de que uno trata de controlar la generación de radicales, igualmente vamos a tener algunos grupos funcionales y esto no va a ser una monocapa. Entonces vamos a tener una especie de multicapas. Una manera de controlarlo es bajando la temperatura, sin que congele la solución, pero lo más baja posible, es decir, 2 grados, y hacer la reacción a esa temperatura. Bien, entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente, inicialmente, cuando estamos poniendo todos estos grupos, se bloquea la superficie y luego, bueno, hay una disminución. Si verificamos por AFM lo que está pasando, estos valores de área son altos, pero corresponden con precisamente los de este tipo de superficies. Y no hay mucho cambio entre inicialmente tenerla y luego que esté la ciclohextrina sobre la superficie. ¿Qué es lo que hicimos? Ok, veamos qué es lo que pasa entonces si tratamos de hacer la reacción sobre estos electrodos. Si ustedes se fijan, como decía Dino, así, hay un hombrito interesante. Bueno, nosotros tenemos una muy buena señal aquí, pero los potenciales siguen siendo altos. Nosotros no queremos trabajar a potenciales tan altos. Queremos trabajar en una zona un poquito de 1, quizás un poco menos, donde hay una diferencia entre la respuesta que tiene el electrodo sin modificar y la que tiene el electrodo modificado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a hacer una titulación amperométrica por inyección en flujo. Este es nuestro sistema y lo que vamos a estar haciendo es pasando buffer y vamos a ir ingresando en FIA inyecciones de soluciones del pesticida. Que lo que vemos que efectivamente no necesitamos trabajar a un potencial tan alto porque sí está respondiendo el electrodo con un potencial menor al trabajar con este sistema. Los blancos nos muestran que hay muy poquita respuesta
sobre el electrodo, como vimos prácticamente no hay señal. Igualmente estuvimos inyectando buffer para ver que no haya ningún otro efecto sobre el electrodo modificado. Y sobre el electrodo modificado, entonces empezamos a hacer inyecciones del pesticida. No necesitamos entonces ir hasta un potencial tan alto para que este electrodo responda y responda mucho comparado con el electrodo sin modificar. Bueno, Martín estaba muy contento y estuvo haciendo algunas pruebas y encontró que, bueno, el límite de detección es 3,2 micromolar. Como les decía, tampoco nos interesa llegar hasta concentraciones muy bajas. Lo que nos interesa es que responda rápido, pero que sea selectivo. Entonces, bueno, Martín se tituló y ya no siguió haciendo los estudios de selectividad, pero queremos cambiar la plataforma. Entonces, queremos trabajar con otro tipo de sustrato. Hay unas reacciones entonces planteadas también con aminas utilizando carbono vítreo. Entonces, lo que hicimos fue aumentar el grupo, la cantidad de grupos oxidados sobre la superficie para poder formar esta reacción. Este es el voltamperograma cíclico del glasicarbon solito en buffer fosfato a pH 8 y lo que hicimos fue formar más grupos oxidados. Lo verificamos viendo la respuesta en XPS. Entonces tomamos la superficie, esta es la respuesta, digamos la señal del carbono 1S que tiene ciertas contribuciones y entonces hay una pequeña cantidad de otros grupos presentes aparte del carbono y cuando hacemos la oxidación aumenta toda esta cantidad de grupos, que es precisamente lo que queremos. ¿Ya? De un 10% de esos grupos que inicialmente tenemos, pasamos a duplicar la cantidad de grupos con los cuales podemos inmovilizar las ciclohextrinas. Bien, entonces cuando las empezamos a inmovilizar, hacemos ciclos y aumenta la carga en esta zona. Si trabajamos con un grupo amino o con los 7 grupos amino para poder enlazarla. Si comparamos, cuando hacemos un primer barrido hay un aumento de corriente y cuando empezamos a ciclar o tratamos de ver si es posible poner más, finalmente no. Solo hacemos un ciclo. Si tratamos de hacer más ciclos, finalmente no estamos logrando ni más inmovilización, todo lo contrario. Bien, entonces nos quedamos con un solo ciclo para tratar de inmovilizarlas utilizando esa reacción. La respuesta redox del par ferro-ferri sobre el electrodo de carbono vítreo, cuando está modificado, bueno, ahora sí tenemos una respuesta que era esperable. Es decir, aquí sí la electroquímica me permite ver un bloqueo y cuando ponemos con 7 grupos, finalmente tenemos una respuesta similar. Si revisamos entonces si se están formando los enlaces y principalmente si se está formando el enlace amida sobre la superficie, nosotros vemos que hay una pequeña diferencia en cuanto al porcentaje que tenemos de las señales. Esta que está aquí es la señal de nitrógeno, que es ese, es igual la señal en ambos. Está la señal de una amida, no de una amina. Por lo tanto, se está formando el enlace. El XPS me dice con bastante claridad, sobre todo si yo llegara a tener una mezcla de aminas y amidas, porque un electronvoltio, 1,5, me permiten hacer esa diferencia. Bien, y se genera siempre algo de aquí, una pequeña señal de un amonio cuaternario que hasta ahora no sabemos por qué de repente nos aparece. Bien, entonces tenemos esa pequeña señal, una pequeña contribución ahí, pero toda esta señal de nitrógeno es de aminas. Es decir, si nosotros estamos viendo que hay ciclohextrina, es por conformación de enlaces, no porque esté fisisorbida o que esté puesta en forma no covalente. Bien, entonces preparamos, estábamos viendo estas plataformas. Si probamos, por ejemplo, otra vez con uno de los pesticidas que habíamos trabajado con el electrodo de oro, bueno, sobre carbono vitrio, otra vez las señales son a potenciales más o menos altos,
pero tenemos una mucho mejor respuesta, es más clarita, es más nítida, es un poco más intensa, la sensibilidad es mayor cuando trabajamos con los electrodos modificados. Pero no es tanto, no es tan mayor. Pero ¿responderá un electrodo de este tipo cuando tengo mezclas? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué pasa si tengo otros pesticidas o tengo otros compuestos? En formulaciones, sobre todo de algunos de spray, algunas formulaciones de pesticida, se utiliza nonilfenol. Entonces, trabajamos con ahora otro pesticida, carbarilo, que precisamente tiene una señal aquí a bajos potenciales. La verdad es que lo estuvimos buscando precisamente para probar nuestra idea. Entonces, aquí está la señal, la roja es la señal de ambos juntos en solución. La azul, que se ve por ahí, es la señal del carbarilo, y esta negra de aquí es la señal que genera nonilfenol. Carbarilo, en el fondo, ocurre su oxidación a potenciales menores y además el derivado probablemente también se absorbe. Tiene una señal intensa comparada con la del otro. Si nosotros trabajamos con un electrodo, uno de los electrodos modificados, vemos que hay un cambio en la participación de las señales. Este es carbarilo a estos potenciales, alrededor de 200, por ahí, este es carbarilo. Ambas señales se movieron entre 50 y 60 milivoltios, pero ambas. Nosotros ya habíamos visto por otros estudios que cuando se forma el complejo de inclusión, el potencial cambia un poco, porque necesita una energía adicional para que ocurra la reacción. Por lo tanto, trabajamos con lo mismo, con estas mezclas, y para poder ver cuál era la contribución de cada una, lo que hicimos fue deconvolucionar las señales. Esta es la señal ahora de carbarilo y esta es la señal del nonilfenol. Entonces, podemos interpretar esto diciendo, bueno, nonilfenol, este otro, que está en formulaciones de pesticidas, se incorpora en las cavidades y de hecho tiene una constante de asociación un poco mayor que carbarilo. No muchísimo mayor, pero sí mayor. Entonces se incorporan las cavidades antes de que nosotros apliquemos los potenciales. Deja muy pocas posibilidades para que se incorpore carbarilo y que pueda reaccionar, y el resto, ya todos los sitios prácticamente están ocupados entonces por este otro. Es decir, cuando tengo compuestos que tienen distintas constantes de asociación, yo puedo tener en las cavidades uno preferente al otro, aunque tenga potenciales menores de oxidación. Bien, pero no es todavía lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que sea algo fácil, que sea algo práctico, que nos pueda dar buenas señales. Entonces, preferimos trabajar con nanomateriales y empezamos a trabajar con grafeno. La ventaja, además de cambiar, de incorporar el grafeno, es que el grafeno tiene muchos grupos funcionales y podemos tener entonces una inmovilización sobre gran parte de la superficie. Eso es lo que esperamos. Entonces, Elías aquí se puso a trabajar después de que ya habíamos visto lo otro, Karina estaba terminando y Elías dijo, bueno, yo me animo con los nanomateriales, yo me animo con el grafeno y buscamos distintas síntesis. Efectivamente, esta combinación de grafeno, oxidografeno reducido con ciclodextrinas, hay varias posibilidades, hay varios trabajos donde preparan esta mezcla. ¿Cuál es el problema? Otra vez, que por ejemplo trabajan con largos tiempos de reacción, 3 horas, 5 horas haciendo esta mezcla. Temperaturas altas, 60 grados, 80 grados por 3 horas, tratando de hacer la reacción en solventes orgánicos. Como ya sabíamos que podemos formar los enlaces covalentes, entonces lo que hicimos fue, bueno, trasladar nuestra estrategia, pero ahora con este otro sistema. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Mezclar ambos de la misma forma que lo podemos hacer cuando estamos haciendo la inmovilización. Es en solución acuosa, no usamos solventes orgánicos, el tiempo es entre 20 y 30 minutos de sonicación hasta preparar una suspensión. Tenemos entonces el óxido de grafeno, lo depositamos sobre la superficie,
Esperamos evaporación del solvente y luego hacemos la electrorreducción para tener un óxido de grafeno electroquímicamente reducido y modificado con las ciclodextrinas. Y lo que queremos ver es cómo responde a la presencia de un pesticida. Cuando se trabaja con óxido de grafeno, en general el óxido de grafeno no es el conductor. Tiene menos señal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la señal redox del ferroferri y en óxido de grafeno la señal es muy menor. Cuando trabajamos con el electrodo electroquímicamente reducido, la señal es más grande, la carga capacitiva también, pero tenemos una respuesta mayor, pero la carga capacitiva es más grande. Ok, y lo que nosotros queremos saber es si está inmovilizada la ciclodextrina. Bueno, pues igual que en los casos anteriores, el ferricianuro no está respondiendo a este tipo de modificación. Hemos probado con otros mediadores redox, pero por ejemplo hidroquinona, no importa prácticamente lo que nosotros pongamos, siempre se bloquea. Entonces tampoco nos sirve mucho. Y por eso hemos estado trabajando con las otras técnicas. ¿Se habrá asociado bien la cicloextrina con el grafeno antes de que hagamos la electrorreducción? Bueno, hicimos infrarrojo. No les voy a dar el detalle de todas las señales. Acá está la respuesta del óxido de grafeno, esta es la respuesta de la cicloextrina y una característica, por supuesto, a 1725. A 1725 aquí, la señal stretching del carboxílico en el óxido de grafeno. Ya. Bien, si hacemos la combinación de ambos, la señal aquí desaparece. Por lo tanto, no tengo esta señal, esta es la señal a 1630 de la cicloextrina, que es la que está ahí, y aparece otra señal aquí en 1560, que es una vibración stretching de amidas, del enlace amida. Hicimos igualmente la caracterización por XPS, encontramos los mismos resultados. Nosotros aumentamos la cantidad de grupos funcionales, o sea, tenemos mayor cantidad de grupos funcionales cuando está oxidado y disminuye cuando está electrorreducido. La presencia de amida está nuevamente verificada en los electrodos modificados con las ciclodextrinas. Entonces, efectivamente lo estamos inmovilizando. ¿Podrá funcionar a alguno de los pesticidas? Aquí Elías dijo, bueno, yo quiero cambiar, quiero probar otros, estuvo probando y le gustó este, carbendazim, que es un fungicida, y entonces estuvo trabajando con esto, la señal aumenta entre, digamos, el electrodo que no tiene cicloextrina y el otro que sí tiene. Hicimos unas pequeñas curvas de calibración y hay una zona lineal en bajas concentraciones. Si ustedes se fijan, después existe una saturación. El electrodo no sigue respondiendo. Eh, Aumenta la sensibilidad, bajan un poco los límites de detección y límite de cuantificación, pero lo que más nos interesa es ahora empezar a probarlo como antes, en mezclas, y efectivamente verificar que nosotros podemos detectar uno en preferencia de otros. ¿Por qué yo le digo que esto es un desafío? Porque lo cierto es que hay mucha información con respecto a estas modificaciones. Lo que nosotros queremos es que sea práctica, rápida, que sea fácil de producir. Son etapas limitantes cuando uno está pensando en que quiere que los sistemas puedan llegar a ser aplicados, puedan llegar a ser comerciales. Que no sea complejo la fabricación, que sea reproducible la fabricación, que no tenga etapas tan complejas como altas temperaturas, tiempos muy largos de preparación, etcétera. Entonces, hacia allá es un poco lo que queremos hacer. Y hemos probado y hemos estado trabajando con con distintos sustratos, pero manteniendo esta estrategia base de trabajar formando el enlace y construir sobre la plataforma para así modificar la superficie. La verdad es que yo he visto que todos muestran unos grupos de investigación muy grandes. En el laboratorio los chicos van pasando, haciendo sus tesis, sus memorias, y entonces por eso este trabajo se ha ido construyendo con varias contribuciones que han ido tomando el trabajo del anterior y siguiendo y avanzando en eso, con proyectos Fondesit y también con
un financiamiento mayor, que es Fondequip, que nos permitió comprar en colaboración con varios académicos este equipo de plasmón superficial, que entonces lo tenemos disponible ahí si alguien quiere empezar a trabajar con eso. Y tenemos una colaboración permanente para hacer todo lo de XPS ahí en Madrid. Nosotros estamos, esta es la Universidad de Chile, nosotros estamos aquí, en el centro, en Santiago mismamente. ¿Ya? Por si de repente les toca algún viaje, se pueden comunicar. Nosotros estamos en Santiago. Santiago es bonito y en esta época está precioso. Está todo bastante verde, está despejado. La cordillera se ve espectacular porque está nevada. Es precioso Santiago en esta época. La cordillera está muy cerca, por lo tanto se puede ir a esquiar, todavía hay nieve. Nos podemos ir a la playa, también está muy cerca. Valparaíso está a pocos kilómetros, la verdad, hora y media, y ya se llega a la playa. En el norte, los paisajes son muy distintos, pero igualmente hermosos. Y por supuesto, en el sur tenemos las Torres del Paine, todo lo que, si van a Santiago y en realidad tienen posibilidades, el sur es precioso también. Tenemos volcanes, etcétera. Bien, y lo último, Chile, a través de la Agencia Nacional de Investigación de Desarrollo, ahí está la página web, anit.cl, ofrece becas para realizar los doctorados en Chile. Pueden postular, no está limitado solamente a los chilenos. El concurso ya está abierto, abrió el 25 de septiembre y cierra el 15 de noviembre. Por si hay alguien interesado, puede entrar y mirar las bases para poder postular a realizar doctorados en Chile. Nosotros en la facultad siempre tenemos gente de Colombia, Ecuador, Venezuela, en general de Sudamérica. Y los que ya se hayan doctorado, Chile también ofrece la posibilidad de subsidios de postdoctorado, incluso con financiamiento para instalación en Chile, que son los de postdoctorado. Este concurso todavía no abre el año pasado, o sea, este año abrió el 7 de marzo y cerró el 25 de abril. Más o menos las fechas son por ahí, un poquito antes, un poquito después, pero se puede presentar. Se presenta un proyecto con asesoría. No necesariamente tienen que llegar a ser exactamente lo mismo que se hace ahí en Chile, pero con asesoría y un laboratorio los recibe, por lo tanto necesitan un patrocinador. Pero este concurso está abierto para los estudiantes que quieren ir a hacer un doctorado a Chile, pueden mirar las bases y está el otro concurso que se abrirá ya el próximo año. Muchas gracias por la paciencia, a todos por su atención y nuevamente al comité organizador por la invitación. Bien, tenemos tiempo para una sola pregunta. A ver allá. A ver, toma, Claudia. Gracias. Ya, Ah, hasta por si luego. acaso yo me quedo todavía hoy día, voy a estar mañana, así que si podemos conversar después más adelante. Muchas gracias. Sí, está bien. Ya. Muy bonito proyecto. Tenía una pregunta respecto a la parte de los tioles en oro, donde entiendo que el sistema estaba limitado en parte por estas interacciones no específicas que se veían. No me quedó claro si era con las ciclodextrinas o con el oro mismo, y la pregunta va en el sentido de no intentaron hacer monocapas mixtas para bloquear el resto de la superficie, porque es un tiol muy grande el que tienen ahí, y de alguna manera puede tener agujeros por el impedimento estérico. Y por ejemplo, con la experiencia con los biosensores de ADN, con este mismo tipo de sistema, hay mucha experiencia en cómo bloqueando el resto de la superficie de oro disminuyen muchísimo las interacciones no específicas, ¿no? Eh, cuando estamos trabajando con el mercapto benzoico, la verdad es que no es tan necesario porque hemos hecho cálculos de recubrimiento haciendo la electrodesorción y la verdad es que alcanzan 95%, más de 90% cuando ponemos el tiol, más de 95% de recubrimiento. Entonces prácticamente no es necesario poner más tioles sobre la superficie. Sí lo estamos haciendo cuando hacemos sales de diazones porque ahí queremos una capa más pequeña y entonces no queremos que se formen tantos radicales y ahí sí estamos poniendo tioles para bloquear la superficie. Lo que sucede con las interacciones no específicas es lo que pasa después cuando ya
sobre esa plataforma empezamos a poner la ciclodextrina, porque aparentemente el pesticida, algunos entran, no lo tenemos claro todavía, hemos intentado hacer infrarrojo in situ, pero no, todavía no nos ha ido muy bien con eso. Eh, pero puede estar interaccionando por otras partes. Hay algunos trabajos donde han mostrado que los pesticidas, o que si yo, un compuesto orgánico, se puede asociar también con los otros grupos funcionales que estén bordeando la cavidad en la parte que es este exterior hidrofílico, hidrofílico. Entonces, ese tipo de interacciones es lo que puede estar contribuyendo a esta respuesta. Muchas gracias. No, gracias. Hacemos entrega de, se hace entrega de su diploma de reconocimiento por su brillante presentación. Y no solo eso, también una placa, ¿verdad? Porque viene desde muy lejos, nos presenta un paisaje andino muy bonito y pues agradecemos su presentación.